le animo a que busque ese mensaje, está ahí en internet. Pregúntele a Vicente, él sabe dónde está, en YouTube me parece. Y así rapidito las marcas de las cuales Pablo habla de la iglesia. El número uno es que su fe estaba puesta en la persona y la obra de Jesucristo. Había una evidencia de un amor genuino entre la gente. También la iglesia era fructífera, era fértil. La palabra de Dios estaba llevando fruto en ellos como en todos lados en donde había iglesia. También era una iglesia, y es una iglesia que está creciendo en sabiduría y en inteligencia espiritual, en la revelación del conocimiento de la voluntad de Dios. Es una iglesia que está creciendo en esas virtudes para caminar una vida digna de Jesús. Y esta vida se expresa cuando vivimos para agradar a Él, cuando estamos llevando fruto en todas las obras que Él puso para que anduviésemos en ellas, y también creciendo en el conocimiento de Dios. Esos son casi todos los puntos que la semana pasada vimos y desarrollamos. Y me gustaría continuar por ahora con la porción que sigue, y que realmente parte del primer y más importante punto, la marca de la fe en Jesús. El mensaje dice aquí: el Cristo en el que creemos, el Dios que adoramos. Y vamos a ver la porción que está en Colosenses 1. Él es la imagen, hablando de Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos y sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor mío, que esta mañana traigas espíritu de revelación en el conocimiento de tu nombre. Que nos concedas, Señor, que nuestros ojos sean alumbrados, Señor, para, Señor, comprender la esperanza a la cual nos has llamado, cuál es la riqueza de la gloria en la herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros que hemos creído. Bendícenos, Espíritu Santo, y revela la gloria de Cristo esta mañana. Señor, llévanos a otro nivel de comprensión acerca de la persona de Jesús. Espíritu Santo, tú fuiste enviado para que Cristo fuese glorificado. Ayúdanos y trae una unción sobre tu palabra. Ayúdanos, trae entendimiento, trae convicción, Señor mío. Y trae, Señor, la gracia para caminar, Señor mío, acorde a lo revelado, a la luz que tú traes esta mañana, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Veamos entonces que todos los seres humanos adoran algo o adoran a alguien. Y el punto principal de este mensaje es: ¿qué tipo de Dios adoramos? Y si el Dios que adoramos es el Dios verdadero, todos los seres humanos traemos dentro de nosotros el impulso de adorar a algo o a alguien. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar, y adorar no es solamente cantar canciones, eso es parte de la expresión de adorar a Dios. Pero no es todo. Jesús dijo que el Padre buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y verdad. Así que adorar es mucho, mucho más importante de lo que muchos de nosotros pensamos. Adorar es nuestra vida. Adorar es entregar todo lo que somos
para el propósito y la voluntad del Dios al que adoramos. En todas las naciones se adora a algo. En la India hay millones de dioses que la gente adora y que le ofrece sacrificios. Y tienen que estar haciendo ofrendas, sacrificios a esos dioses para que no los aflijan y todas esas cosas. Los musulmanes adoran a un Dios que le llaman Alá. Ellos dicen que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero tienen a un profeta que es Mahoma. No reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, así que si no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, tampoco pueden adorar al Dios verdadero. De hecho, el Dios al que ellos adoran contradice absolutamente el Dios revelado en la Escritura. Y así en África, en Brasil, en muchos lugares, en Estados Unidos, en México, adoran muchas cosas. Tú y yo adoramos algo, tú y yo adoramos a alguien. Y esta palabra tiene que ver con el asunto de que nos se ha revelado si nuestra vida está en verdad entregada en adoración al Dios verdadero. Así que veamos lo que Pablo está diciendo. La iglesia debe estar asentada, arraigada y cimentada en la fe en Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, el Señor. Pero inclusive hay agrupaciones religiosas que se llaman cristianas también, que tienen a un Jesús que no es el de la Biblia. Algunos dicen que Jesús es un ángel que se hizo un ser humano, que existía antes como un arcángel. Entonces cualquiera que está adorando a ese Jesús está adorando un error, una mentira. Algunos solamente están adorando, entre comillas, a un hombre que fue muy bueno, que vino y enseñó muchas cosas muy buenas y que tenía poderes para hacer milagros, pero tienen a un Jesús demasiado limitado. No es el Jesús que se revela en las Escrituras. Y cuando Dios te revela a Jesucristo, su Hijo, tú no tienes elección, tú no tienes opción. Dios hace que resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en nuestros corazones. Así como Dios dijo, sea la luz en aquel entonces, así Dios un día hace que resplandezca en nosotros la revelación de quién es Jesucristo. Y tú y yo no podemos seguir viviendo de la misma manera, no podemos seguir siendo lo mismo. Así que veamos lo que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Colosas para protegerlos de tener un culto equivocado, un servicio a Dios equivocado. Pablo es un apóstol inspirado por el Espíritu Santo y todo lo que él escribe, lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios mismo le está dando a escribir lo que la iglesia necesita escuchar, entender y aprender. No son unas sugerencias, es revelación de qué es lo que Dios quiere que sepamos, que entendamos. Y veamos entonces que Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie lo ha visto, sino que el Hijo, el unigénito de Dios, nos lo ha dado a conocer. Esto no quiere decir que porque Dios es invisible no se pueda ver, solamente no estamos facultados para ver. Dios le habló a Moisés allá en el monte Sinaí y le dijo, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Quiere decir que nuestros cuerpos no están diseñados para soportar la revelación plena de la persona de Dios. Así que lo que quiere decir esto es que Jesús, caminando aquí en la tierra, nos reveló quién es el verdadero Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Es Dios hecho visible en un cuerpo humano. Ahora, eso merecía un amén, pero está bien, respeto sus dudas. La palabra imagen es más o menos
como, vamos a entender esto, como la imagen de un personaje en una moneda. Tomando el ejemplo de la moneda que se usaba en aquel entonces, estaba inscrita, tallada la imagen del César. Jesús tomó una moneda y dijo: ¿de quién es esta imagen? Del César. Así que todo el mundo veía esta imagen y sabía que era el César. No necesariamente el César, el dibujo, ¿de acuerdo? Sino lo que representaba, era la imagen fiel de quien representaba, la copia de la persona que estaba inscrita ahí en ese dibujo o en ese tallado. Pero también la palabra imagen es un reflejo, así como en un espejo. Yo no sé qué ves cuando ves en un espejo. Algunos se ven más gordos de lo que están, tienen problemas en su cerebro, ¿verdad? Y son anoréxicos, bunímicos o lo que sea. O algunos se ven y creen que son más guapos de lo que creen que son. Necesitan comprarse un espejo bueno, no uno cóncavo, no uno convexo, sino un espejo bueno. Así que cuando tú te ves en el espejo, ¿a quién estás viendo? Es tu propia imagen, ¿de acuerdo? Tú no ves la imagen de tu papá cuando estás ahí, tú te ves a ti mismo. Así que lo que refleja ese espejo es a tu misma persona. Jesús es la imagen del Dios invisible. Se hizo accesible cuando vino y se encarnó con un cuerpo humano. Él es la imagen del Dios invisible. Así que esto básicamente es la manifestación de Dios mismo, en el sentido de que Dios es enteramente revelado en Jesús. Dios, la persona de Dios, como tú te la imaginas, es manifestado en la persona de Jesús, completa, enteramente revelado en Jesús. Así que quiero que recuerdes estas palabras cuando Felipe, el discípulo de Jesús, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y ya no tires tanto rollo, con eso nos basta. Yo creo que Jesús volteó y lo vio asombrado y le dijo: ¿qué, Felipe? ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Que las palabras que yo digo son las de Él. Si todavía ves a Jesús solamente como un humano más, necesitas revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué vas a subestimar a Jesús? Lo vas a poner como un humano que habló muy bonito y hizo muchos milagros, pero Él es la imagen del Dios invisible. Y esto no es cualquier cosa. Pablo dice que Él es el primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación es una palabra que Dios utilizó muchas veces para varias personas, varios casos. La primogenitura no solamente era para alguien que había nacido por primera vez en una familia, el hijo mayor, no necesariamente era solo el uso. Dios le llamó a la nación de Israel su hijo y le dijo: tú serás puesto como primogénito. Y no quería decir que era la primera nación que existía en la tierra. Así que la palabra primogénito, que tiene prioridad en el tiempo y supremacía en importancia de rango. A los hijos primogénitos siempre les daban el doble de herencia, tenían un doble honor, mayor autoridad. De hecho, cuando algunas ocasiones vemos en la escritura que una familia tiene dos hijos, el que nació primero y el que nació en segundo lugar, y Dios le da la primogenitura al que nació en segundo lugar, un mayor honor. Él en su soberanía lo hace así. Así que Jesús es el primogénito en toda la creación. Quiere decir que Él ocupa el rango más alto por encima de todo lo creado. Él no se incluye en las cosas creadas porque Jesús no fue creado. Jesús nació por primera vez aquí en la tierra como ser humano, pero Él no era humano antes. En este sentido fue la primera manifestación de el Hijo de Dios nacido a través de una mujer, pero nunca está incluido dentro de las cosas creadas. Él es supremo
por encima de todo lo creado. Ahora, en tercer lugar, Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es sencillo. Mira el horizonte, mira a lo más recóndito del universo, todas las galaxias, todo lo que está ahí, absolutamente todo, lo que se ve y lo que no se ve, lo que es espiritual y lo que es tangible, natural, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Eso te incluye a ti, tú fuiste creado por Él y para Él. Eso quiere decir que tú le perteneces a Jesús, que no te perteneces a ti mismo, que no eres tu propia autoridad, que tú eres propiedad de Jesús por creación y por redención. Bueno, esa era una buena noticia. Si quieres pertenecerle al diablo está bien, pero yo le pertenezco a Jesús. Así que Él fue el que creó todo. En Juan 1, del 2 al 3 dice, Él estaba en el principio con Dios, el unigénito que habita en el seno del Padre desde la eternidad. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo fue creado por medio de Él. Nada de lo que veas en la creación fue creado sin Él. Me preocupa este silencio. Veamos algunas cosas de la naturaleza que me asombran muchísimo, de lo que nuestro Señor creó. Ok, aquí se los leo porque es mucha información, va a ser rápido. Por ejemplo, cuando ves los cometas, dice esta información, tienen rastros de vapor de hasta 10,000 millas. Si pudieras atrapar todo ese vapor y lo pusieras en una botella, la cantidad de vapor que estuviera presente en la botella tomaría menos de un pie cúbico de espacio. 5,000 millas de vapor caben aquí, en menos de un pie cúbico. Otro dato de lo que Jesús hizo, los anillos de Saturno tienen 500,000 millas de circunferencia, pero son tan solo de un pie de grosor. Hay una estrella que se llama Antares que Jesús hizo, así le llamaron los científicos. Es 60,000 veces más grande que el Sol. No solamente eso, pero si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, la estrella de Antares tendría el tamaño de una casa. Y luego la Tierra, qué pequeñita, qué insignificantes somos. Él lo hizo. Ahora, si el Sol fuera del tamaño de una pelota de playa y se pusiera en lo más alto del edificio que se conoce como Empire State, el grupo más cercano de estrellas estaría tan lejos como está Australia de ese edificio. Una estrella conocida, así le nombran los científicos, cosa extraña, LP 327-186, así se llama esa estrella. También es una estrella conocida como enana blanca, es más pequeña que el estado de Texas. Aún así es tan densa que si un pie cúbico de esa estrella se trajera a la Tierra, pesaría más de 1,5 millones de toneladas, un pie cúbico. Jesús hizo todas esas cosas. ¿A cuántos les gustan las emociones fuertes como la montaña rusa? La velocidad. ¿Sí? ¿Dijeron amén? Ok. Bien. Es interesante esto. La Tierra viaja alrededor del Sol 8 veces más rápido que una bala disparada por una pistola. ¿En cuánto tiempo llega la bala para...? Pero 8 veces más rápido. ¿Sienten la velocidad? ¡Woo! Estamos viajando en la Tierra 8 veces más rápido que una bala alrededor del Sol. ¿Lo sientes?
Jesús lo hizo. Pero si de repente alguien mete freno, adiós mundo cruel. Espero que estén bien agarrados de algo. Ok, otro dato más de los que hizo mi Señor. Hay más insectos en una milla cuadrada, en un terreno rural, que de seres humanos en toda la tierra. Esto está interesante lo que hizo mi Señor. Las abejas hacen su propio aire acondicionado. Cuando el clima se pone caliente y amenaza con derretir la cera del panal, un grupo de abejas iría a la entrada del panal y otro grupo se quedaría adentro. Entonces agitarían sus alas todas juntas, haciendo una corriente que saque el aire caliente del panal e introduzca el aire más frío hacia adentro. Eso lo hizo Jesús. Aquí va. Un solo cromosoma humano contiene 20,000 millones de bits de información. ¿Cuánta información es esa? Bueno, si fuera escrita toda esta información en un lenguaje ordinario de un cromosoma, tomaría alrededor de 4,000 volúmenes. Eso lo hizo Jesús. No fue un accidente. ¿Ahora es un accidente? Hay un plan. Jesús lo hizo. Así que nunca subestimes a Jesús. Nunca lo vemos así. Él es el que creó todas las cosas, visibles e invisibles. Tronos, principados, potestades, dominios, son figuras de autoridad, sean terrenal o sea espiritual. Seres angelicales poderosos que están bajo el mando de Jesús. Ni siquiera podemos imaginarnos cuánta fuerza tienen esos seres. Por lo poco que dice la Escritura, un solo ángel destruyó 20 y tantos mil personas en un segundo solamente por extender su mano. Y todos esos seres están bajo las órdenes de mi Señor. Millones y millones de ángeles, seres poderosos, están bajo las órdenes de mi Señor Jesús. Sean tronos, principados, potestades. Creo que Él se merecía un poco más que ello. Todos esos seres fueron creados para Él, por medio de Él. Y algunos dicen, no, pues es que realmente Jesús era uno de esos seres angelicales. Dios, el Padre, le dice a los ángeles, adoren al Hijo. Y pregunta en Hebreos también, el escritor dice, ¿a cuál de sus ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo? A ninguno. Antes bien, le ordena a todas esas criaturas que le adoren a Él. Y si todos esos seres angelicales le adoran a Él, quiere decir que tú y yo, que somos inferiores a ellos, somos llamados a adorarle, a entregarle nuestra vida, a obedecerle, a sujetarnos y a confiar en Él. Amén. Ok, vamos a hablar de la preexistencia de Jesús. Dice, y Él es antes de todas las cosas. En la Biblia los testigos de Jehová dice de las otras cosas, para hacer como que Jesús fue creado. Esta palabra otras no viene en el original. Él es antes de todas las cosas. ¿Qué edad crees que tiene Jesús ahorita? Obviamente no tiene edad, no tiene años, porque Él es el principio y el fin. Él es antes de todas las cosas. Cuando en el universo no había absolutamente nada, cuando no había universo, porque hubo un punto en la historia en que no hubo nada, absolutamente nada más que la persona de Dios. Ahí estaba Jesús. Y veamos lo que dice un teólogo conocido como Clark. Dice, como toda la creación existe necesariamente en el tiempo, y esta tuvo un comienzo, y hubo un momento infinito en el cual no existió, y lo que fue antes o anterior a ese tiempo no es parte de la creación.
y el ser que existía antes de la creación y antes de toda la existencia de las cosas de cualquier tipo debe de ser el Dios sin principio y eterno. Pero Pablo dice que Jesucristo era antes de todas las cosas, por lo tanto el apóstol considera a Jesucristo al Dios, considera a Jesucristo al Dios verdadero y esencial. Si Jesús es antes de todas las cosas y cuando no había nada creado, ahí estaba Jesús, entonces Jesús es Dios. Y si es Dios, Él merece nuestra adoración, Él merece nuestra obediencia, y Él es digno de toda nuestra confianza, y sus palabras son dignas de nuestra confianza y obediencia. Ahora, aclaro algo. Estoy plenamente convencido en lo que dice Génesis acerca de la creación. Todo lo que está en la Escritura es verdad. Amén. Ahora, yo creo que lo que viene en Génesis es la descripción del desarrollo de la vida aquí en la tierra. Pero el universo es mucho más antiguo que el tiempo que tomó Dios para desarrollar la vida aquí en la tierra. Ahora con los estudios más avanzados científicos están yendo más cada vez a una conclusión más acertada a lo que dice la Escritura. La NASA arrojó una sonda, y esto no elimina lo que dice Génesis. Y según los cálculos que esta sonda arroja, que dicen que es muy precisa, el universo como tal, no la vida aquí en la tierra, el universo como tal, dicen ellos y aseguran que tiene 13.700 millones de antigüedad. Si esto es cierto, y puedo asegurar que es cierto, porque el universo es mucho más vasto que solamente el planeta Tierra, donde Dios originó la vida que hoy conocemos. Entonces, Jesús es mucho más antiguo que los 13.700 millones de años. Es decir, Él existía muchísimo desde la eternidad. Antes de que cualquier cosa fuese creada, Él ya existía. Él es el gran yo soy, que no tiene ni principio ni fin. Piensa en eso. Y desde la eternidad, desde antes de crear todas las cosas, te pensó. Pensó en diseñarte, pensó en crearte, pensó en redimirte, pensó en todas las cosas preciosas, buenas que haría contigo y a través de ti. No necesitaba crear nada, en absoluto. No es porque se sentía solo, en absoluto. Dios en Jesús creó todas las cosas por medio de Él y para Él mismo. Así que Él es antes de todas las cosas. Ahora, esto me parece muy interesante, este dato para los que les gustan los números. En estas últimas investigaciones de la NASA, ellos tienen una teoría que le llaman como la teoría de la inflación, que dice que el universo sufrió un dramático periodo inicial de expansión y que nació como un universo bebé, ellos dicen esas palabras, y en esa crisis de expansión creció más de 1 billón de billones de veces, más de 1 billón de billones de veces. Dices, ¿cuánto se tardó en crecer? Según el cálculo que ellos hacen, en 1 billón de 1 billonésima parte de segundo, más rápido que un abrir y cerrar de ojos, dicen los científicos, fue la expansión del universo para que se pudiera ver lo que hoy se ve. Se expandió más rápido que decir instantáneamente. Ellos hicieron un cálculo, algo descubrieron que se parece a lo que está en Génesis. O sea que el universo no se formó 1 millón de años esto, otro 1 millón de años esto, sino que fue una expansión instantánea que Jesús provocó. Los cálculos de los científicos dicen que
el brillo de las estrellas, el primer brillo, cuando las estrellas empezaron a brillar, ocurrió hace algunos 400 millones de años. Y Jesús ya existía antes. ¿Qué tipo de Dios adoras? ¿Qué tan pequeño y limitado es el Dios al que adoras? Si te asombraras con la capacidad y las facultades que Él tiene, tú confiarías más en Él, dependerías más de Él, no estarías desesperado cuando las cosas parecen perder el control, porque de hecho nunca las pierden. Porque dice Pablo que en Jesús todas las cosas subsisten. ¿Qué es lo que quiere decir subsistir? Todas las cosas en Él subsisten. Estamos hablando de la permanencia de las cosas creadas, la permanencia de todo el universo en razón de recibir todo lo que necesita para la continuidad del mismo proviene de Jesús. En Él todas las cosas subsisten. Los científicos nunca encuentran una explicación a cómo es que los átomos están adheridos. Hay una energía que los adhiere, las moléculas. ¿Por qué no nos desintegramos si somos átomos, si somos células, si somos moléculas? ¿Qué es lo que sostiene todo en su lugar? Sea de un cuerpo humano, sea de cualquier cosa inerte. Hay una energía que sostiene cada cosa en su lugar para que todo forme un todo coherente. En Él todas las cosas subsisten. Todo lo que se necesita para que tú y yo estemos de pie es sustentado por Jesús. En Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Él las sustenta por la palabra de su poder. Así es de grandiosa su palabra y su poder para sostener cada cosa en su lugar. ¿Por qué las infelices estrellas no se caen? Siempre están ahí, las mismas constelaciones, porque Jesús les ha mandado que obedezcan y que estén ahí. Él está gobernando absolutamente cada rincón del universo y Él hace que funcionen. Él hace que florezcan las flores, los peces se reproduzcan y toda la vida hermosa alrededor de nosotros. Jesús es el que hace que subsista todo. Él es el que sostiene tu vida. Él es el que te sostiene cuando te encuentras débil. Si puedes sostener un universo, ¿qué tan difícil será sostener una vida? Y ve la grandeza de nuestro Dios. Es tan vasto el universo, tan enorme, todo lo que Jesús hace para que subsista. Y nuestra vida es tan pequeña, y aún así Él te tiene en su mente, te tiene en sus planes, te tiene en sus designios, te tiene en su perfecta voluntad, como tú, como hijo, como hija suyo. Así que no hay nada que temer. Si la tierra está girando alrededor del sol 8 veces más rápido que una bala, ¿por qué? ¿Por qué no sales disparado? Porque Él hace que subsista tu vida. ¿Por qué estás ahora respirando? Porque Él provee el oxígeno para que tú y yo respiramos. ¿Por qué todos los días tienes para comer? Porque Él hace que todo subsista por medio de su palabra. ¿Por qué existe el agua aquí para que podamos beber y hidratarnos? Porque Él hace que subsista todo por su palabra. Él es el que sostiene el universo y Él es el que sostiene nuestra vida. ¿Ese es el Dios que adoramos o es más pequeño que eso el tuyo? Porque eso, además de causar asombro, provoca adoración y provoca un temor reverente. Me viene a la mente una plática que tuve con una persona acerca de otra persona. En medio de unos trámites se necesita una persona que sepa perfectamente bien cada cuestión legal en ese aspecto, que lo sepa a la perfección. Yo no lo sé. Y cualquier cosa que esa persona diga, por cuanto es experto, es ley, es autoridad. Y tú no puedes contradecirle a esa persona que es experta en todas esas cosas que él tiene años manejando, y lo maneja como si fuera como tú y yo hacemos unos huevos. Lo más simple, ¿verdad? Algunos se les revientan en la primera.
Entonces yo dije, "Oye, pero este señor, ¿qué ondas? ¿A poco sí?" Me dice, espérate, Mario, me dijeron. Este cuate es el único experto en eso que existe hoy, así que cuando hables con él, teme, me dice. Sentí como que me estremecí, dije, estoy subestimando a esta persona con tanto conocimiento. Así que no subestimes a Jesús, solo porque a veces te familiarizas con el nombre, con algunas cuantas historias de la Biblia. Jesús es mucho más grande que tu imaginación. Jesús es mucho más sabio que lo que tú y yo jamás alcanzamos a pensar. Todos los científicos son una bola de ignorantes comparados con un gramo de sabiduría y de inteligencia de Él. Así que puedes confiar y también temer delante de Él. Cuando veas estas cosas, teme delante de Él, porque Él sabe todas las cosas. Él sabe cómo hacer que tu vida subsista, permanezca y se cumpla el propósito para el cual te creó Él. Amén. No le cuestiones nada. Ay, ¿por qué me hiciste que naciera en esta familia tan fea? Teme de abrir tu boca y decir que se equivocó. Él no puede equivocarse. Él no puede fallar. Es incapaz, no porque no quiera, sino no puede. Es perfecto, completamente, absolutamente perfecto en sí mismo. Él no hace las cosas perfectas. Él es la perfección absoluta en todo lo que hace. Bien, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No solamente gobierna el universo y su funcionamiento y su sustentabilidad, pero es la cabeza del cuerpo, no solamente la máxima autoridad en la iglesia a lo largo de las generaciones. Desde que la iglesia nació en Pentecostés, fue dado por cabeza a la iglesia, pero la cabeza no es solamente autoridad suprema, sino fuente de vida. Si eres del cuerpo de Cristo, eres nutrido por la cabeza, que es Cristo. Y cualquier cosa que esté fuera del cuerpo, que no esté unido a la cabeza, está muerta, porque Jesús es la fuente de vida. Cualquiera que vive esclavo de sus pecados está muerto en sus delitos y pecados, está separado de la ciudadanía de Dios, si no está unido y arraigado en Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia subsiste generación a generación porque están sujetos a la cabeza, que es Cristo. Si no me crees, córtale la cabeza a un pariente tuyo a ver si sigue viviendo. Si no estás arraigado, sometido a la cabeza, estás muerto. Si no te sometes a la autoridad de Cristo porque lo reconoces como tal, entonces no estás adherido a la cabeza. Él es la fuente de vida, no solamente la bios, que es la vida biológica, física, fisiológica, sino la vida que es zoe, que es la vida espiritual. La razón por la cual tú y yo podemos comunicarnos con Dios es porque Él nos dio vida. Él es el autor de la vida. Él es la razón por la cual podemos orar. Él es la razón por la cual nos congregamos. Él es el que propicia que le busquemos. Él es el que propicia que entendamos la Escritura. No subestimes a Jesús. No es un angelito que se disfrazó de humano. Es Dios que se vistió de barro, de piel humana. Me encanta esa película de Thor. Cuando aparece Thor en la tierra y no podían con él, y uno de los personajes dijo, es que él es un Dios, ¿cómo vamos a poder con él? Y dijo la Antorcha o el Capitán América, no sé cómo se llama ese, él dice, yo solamente conozco a un Dios y no se parece a él. Y gloria a Dios, dije, hay un solo Dios y no se parece a esas imitaciones burdas. Hay revelación a veces en las películas. Yo siempre veo con un filtro lo que veo, por eso les digo eso. Lo único que me trago así bien rico son las palomitas, pero todo lo que sale lo estoy filtrando siempre. Jesús dice, Él que es el principio,
Él que es el principio, lo que quiere decir es que es el primero, perdón, es el originador de todo. Él es el autor de la vida, Él es el quien inició todo cuando no había nada ni nadie. Él es el principio. Si piensas en las galaxias, Él estaba antes y Él desarrolló. Si piensas en los animales, Él estaba antes y Él lo desarrolló. Si piensas en las plantas, Él es el principio. De ahí fluyó absolutamente todo, es lo que quiere decir Jesús. Piensa en lo maravilloso que es esa persona cuyo nombre es Jesús y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el principio de todo. Él es el principio de tus sueños. Él es el principio del nacimiento de tus hijos, del nacimiento de tu matrimonio. Él es el principio de tus dones y tus talentos. Él es el principio de tus riquezas. Él es el principio de la vida eterna. Él es el principio de todo. Cuando no entendemos eso, subestimamos y despreciamos lo que Él nos ha dado. Subestimamos nuestro matrimonio, subestimamos nuestros hijos, subestimamos nuestros padres, subestimamos el trabajo, subestimamos las capacidades, subestimamos nuestra apariencia física. Lo subestimamos y lo despreciamos, pero Él lo hizo todo con propósito. Él es el principio de todo. Por eso echamos a perder tantas cosas, porque no entendemos que todo lo que tenemos es un don gratuito que Él nos entregó. Y nunca nos da una cochinada, nunca nos da un matrimonio basura, nunca nos da unos hijos basura. Solo nosotros subestimamos y despreciamos lo que Él nos da. Pero Él, en su sabiduría, en su amor, en su gracia, Él es el principio de todo lo que tú eres, todo lo que tienes y todo lo que vas a hacer y a recibir. Cuando recibas algo, tienes que mirar al cielo y decir: sabía que eras tú. Tú lo hiciste. Tú me lo diste. Él es el originador de todas las cosas buenas. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Él es el principio de todo, hacia atrás y hacia el futuro. Amén. Él es el primogénito entre los muertos. Es lo que quiere decir. Él es el primero que resucitó de los muertos como hombre. Las primicias de todos los que resucitarían para nunca más morir. Nadie se había levantado de la tumba como Él, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo con esas facultades. Y si resucitó, quiere decir que murió, venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció al mundo. Y Él es las primicias de todos los que habrían de resucitar. Quiere decir que Él es el prototipo de todo lo que vas a llegar a ser tú como ser humano glorificado. Él, ¿para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia básicamente es ocupar el lugar más alto por encima de todo y de todos. Y si Él tiene la preeminencia y si está por encima de todo y todo esto, entonces este lugar de honor solo le corresponde a Dios. Así que podemos decir con certeza que Jesucristo es. Podemos decir con certeza que Jesucristo es. Se oye más fuerte de acá. O si estás como los musulmanes, es un buen hombre, es un buen maestro. Los musulmanes ni siquiera piensan que Dios tiene un hijo. Dios no necesita un hijo, dicen. Así que si estás reconociendo que el Jesús que has adorado no es el mismo que Pablo nos está revelando, entonces anda cerrándole al blanco. Tienes que volver tu corazón y decir: no quiero ser un idólatra adorando algo que no es lo que soy llamado a adorar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto de la Trinidad, mucha gente tiende a maldecirlo porque no lo entiende, y nunca vamos a entender hasta que estemos allá la plenitud de lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Pero ve lo que dice aquí: al Padre le agradó que en Jesús habitase toda plenitud. En Colosenses 2 vuelve a repetir
lo mismo, pero añade algo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo, absolutamente todo lo que es Dios en sus atributos y sus poderes, todas las facultades que hay en la persona de Dios habitan en la persona de Jesús en un cuerpo humano. Y no, como dicen algunos, que solamente fue algo temporal. No, es una habitación. La palabra habitar quiere decir que es algo permanente. Al Padre le agradó que toda la plenitud, todo lo que es los atributos, la omnisciencia, omnipresencia y todas estas cosas, la eternidad, la gracia, la misericordia, la bondad, la compasión, la ira santa, todo habitase en Jesús, en un cuerpo humano. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿De qué tamaño es tu Jesús? ¿Temes a ese Jesús? ¿Amas a ese Jesús? ¿Te inspira obediencia? ¿Te inspira lealtad, fidelidad? ¿Te inspira seguridad? Porque si toda la plenitud de la deidad habita en Él, todas las facultades, capacidades, poderes que se dice de Dios están en Jesús, entonces pregúntate, ¿estás escuchando al Dios que te habla para creerle, para obedecerlo, para amarlo, para servirlo, para proclamarlo, para llevar el mensaje de ese Dios a todos los demás? Porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Jesús. No parcialmente. La palabra plenitud es una palabra que expresa completitud, sin que falte absolutamente nada. Todo lo que es Dios, no le falta nada. No es una parte de Dios, sino todo está en Jesús, en un cuerpo humano. Aquí vamos a un punto casi ya para acabar. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que estaban en la tierra como las que están en los cielos. En Colosenses más adelante dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Para que haya una reconciliación debemos entender que había una separación, había una enemistad. Y para que haya reconciliación debe de existir que se debe de anular una deuda por medio del perdón y del pedir perdón y del perdonar. Toda esta iniciativa la hizo Él mismo. Se tiene que quitar los pecados que nos separan de Dios para podernos relacionar con aquel a que consideramos enemigos, haciendo todas las cosas que no convienen. Y si te vas a reconciliar con alguien, entonces la relación con esa persona debe de ser obviamente una nueva relación gozosa, alegre. No estás en desconfianza. Te reconciliaste con alguien que estabas enojado, peleado, entonces el gozo vuelve, ¿no es cierto? Te alegras, qué padre, ya nos relacionamos bien chida, esta persona y yo. Se quitó el obstáculo. Dios removió lo que nos impedía relacionarnos con Él. Nos reconcilió consigo mismo. Así que ya no hay más hostilidad ni separación entre aquellos que Él está llamando a acercarse a Él. Y todo esto lo hizo por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Nadie puede reconciliarse con Dios rechazando a Jesús. Nadie puede prescindir de Jesús, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Si te quieres reconciliar con Dios, tienes que ir a Jesús. ¿No es cierto? Si en Él habita toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios, si te quieres reconciliar con Dios, tienes que ir a Jesús. ¿Cómo hizo la reconciliación? Dice Pablo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz. Obviamente la sangre no está disponible aquí para decir, voy a agarrar poquita sangre y me voy a reconciliar con Dios. Esta es una obra que se hizo de una vez y para siempre. La sangre
de su cruz nos habla de la verdadera muerte física de Jesucristo, tomando nuestro lugar ante Dios. La fe en esa muerte literal en nuestro lugar, el juicio literal que Él llevó a favor nuestro, y su resurrección es lo que nos salva. Alguien quiere acercarse a Dios y de repente tu mente, de repente el diablo, de repente tus propios fracasos y errores te dicen: no, no eres digno de acercarte a Él. Le has fallado tanto, ¿te sientes digno de acercarte a Él? Empiezas a sentirte tan terriblemente desalentado porque ¿cómo me voy a acercar a Dios si he hecho esto y eso? Y ni siquiera me puedo arrepentir. Te voy a decir algo: tienes que confesar tus pecados. Él es fiel y es justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Les preguntaba a los jóvenes el viernes: ¿es justo que Dios perdone mis pecados? ¿Ustedes qué dicen? Es justo que Él perdone mis pecados cuando fallo como hijo de Dios. Es justo. Porque si cometes un crimen y te metes en la cárcel, pasas 50 años ahí, sales libre, vas caminando muy feliz, soy libre. Y viene la policía: hey, te vamos a meter en la cárcel. ¿Por qué? Porque metiste un crimen. No, ya pagué en la cárcel. No, de todos modos, ¿lo hiciste sí o no? Pues sí lo hice, vas a la cárcel. Es justo que Dios nos perdone, porque Jesús fue maldecido, condenado de una vez y para siempre por todos y cada uno de mis pecados, los que cometí antes de conocerlo y después de conocerlo. Por eso dice que es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Si no fuera justo no nos perdonaba, porque en su justicia Él condenó todos mis pecados en Jesús. Así que Dios no puede negarme el perdón cuando voy a Él a través de Cristo, porque si uno peca, abogado tiene en Jesucristo el justo, el cual se entregó, se sacrificó, y es la propiciación por mis pecados, es el pago, es la ofrenda por mis pecados. Así que cuando voy al Padre, sé que Cristo efectuó una reconciliación hace 2000 años y la hizo por mí. Pagó el precio que merecían mis pecados. Él ya me reconcilió de una vez y para siempre. ¿Qué haces cuando ves a un abogado porque vas a enfrentar al juez? Dices: abogado, échame la mano, pequé, cometí este crimen. Y Jesús se levanta y dice: está bien, te quiero recordar algo. ¿Estás arrepentido? Sí. Me duele haber pecado mucho, pero voy a ir al juez. Espérate, yo te represento ante Él. Tú no tienes que preocuparte porque yo ya pagué por esos pecados. Así es. Y eso no es malbaratar la gracia. Abogado tenemos en Jesucristo. Se me hace muy padre. Estoy yendo voy a ir a audiencias, y está muy padre porque le digo al abogado: oye, vamos a estar ahí, el juez va a estar ahí. Y yo qué voy a decir: nada, yo te represento, me digo. Yo voy a hablar por ti. Gracias, porque ni siquiera entendía el lenguaje de ellos. Dice el juez, lo único que le entendí, y lo dijo hacia el aire: en virtud de que la parte acusada no entiende el lenguaje legal. Dije: es cierto, es lo único que entendí. Así que si fallas, vas con tu abogado, el justo, el que pagó por todo. Y cuando volteas al trono, vas a Él, recuerdas: ok, este asunto se arregló, esto que hice se arregló hace 2000 años ahí. Y voy, y si camino en humildad hacia el trono, me doy cuenta que el camino está tapizado en sangre. Esa sangre clama por misericordia por mí.
Es lo que dice la Escritura. La sangre de Caín clama por venganza, pero la sangre de Jesús está clamando misericordia. Voy ante el Padre. Y esa sangre simple y sencillamente me recuerda que ese pecado que vengo a declarar ante el Padre ya fue cubierto por esa sangre hace 2000 años. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, para que las demandas, todo lo que Dios pedía de mí, se cumpliesen en mí, no por mí, a causa de Jesús. Así que voy al Padre y no veo un rostro enojado. ¿Otra vez pecaste? Veo un rostro sonriente, lleno de misericordia, porque Él no me ve solamente a mí, ve a Jesús. Porque si estás en Cristo, tus pecados han sido cubiertos bajo la sangre de Jesús. Por eso dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acercaos confiadamente. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. No quiere decir que no te importen tus fracasos. Tienen que ser tratados y corregidos. Pero no vas a vivir bajo la condenación de tu culpa cuando Jesús ya murió y ya pagó por todo eso. ¿O crees que Jesús no sabía que ibas a pecar muchas veces? La desvergüenza es que cuando pecamos no nos arrepintamos y tengamos por sentado que Dios tiene la obligación de perdonarme, o que no debería yo de sufrir las consecuencias por mis faltas, al menos aquí temporalmente. Pero Él hizo la paz. Justificados pues, declarados justos e inocentes, tenemos paz para con Dios. No más enemistad, no más hostilidad. Justificados pues, obviamente mediante la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Y aquí viene esto que nos va a golpear. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos. Extraños y enemigos, le está hablando a la iglesia de Colosas, a la iglesia cualquiera que no sean israelitas, gentiles, extraños y enemigos. En vuestra mente haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hasta ahí. Extraños. Antes ustedes eran extraños. Dile al que está a tu lado: eres extraño. No en tu aspecto, pero eras extraño. Extraño es una palabra que quiere decir transferido para estar bajo otro amo. Así que Dios, en su justicia, tomó a la raza humana caída y a todo infeliz humano que nace aquí bajo el sello de Adán, y lo transfirió a otra autoridad, Satanás. Esto quiere decir extraño. Hijos del diablo y enemigos, porque fuimos transferidos a esa autoridad y abrazamos las obras mismas de Satanás. Abrazamos el estilo de vida fraudulento de Satanás, haciendo exactamente las cosas que no convienen.
Hicimos todo aquello que Satanás nos inspiraba a hacer, nos alentaba a hacer, estimulaba nuestras concupiscencias y nos deleitamos en pisotear los mandamientos de Dios, extraños y enemigos. Eso es horrible, enemigos. Pero dice, antes ustedes eran, dice, pero ahora Dios los ha reconciliado en su cuerpo. Ahora, en la reconciliación, pasó este milagro tan extraordinario. Estabas bajo una autoridad satánica y estabas esclavo de tus pecados. Espero que ese estabas era para ustedes, no que estés ahora. Y luego dice, por medio de su muerte, esa persona pecaminosa murió en la cruz. Y luego dice, para presentarlos a ustedes, para transferirlos a la presencia de Dios. Es lo que hizo Jesús. Vea esto. Nos transfirió de estar bajo Satanás a la presencia de Dios. Y cuando nos presentó al Padre, nos santificó, nos separó de este mundo de maldad, de pecado, de esta autoridad demoníaca, y nos transfirió a la presencia de Dios. Eso quiere decir, santos, nos apartó, santos, sin mancha, irreprensibles. Tienes que pensar en esto. Un animal, cuando se iba a ofrecer en el Antiguo Testamento, si llevabas un cordero, el sacerdote lo examinaba. No tenía que tener defecto alguno para hacer una ofrenda agradable a Dios. Entonces revisaban sus ojos, si no tenía alguna, ¿cómo se llaman? Catarata, o si no estaban cojos, si no estaban enfermos. Y si estaban perfectos ese animalito, entonces lo ofrecían a Dios. Esa oveja no tenía mancha, era irreprensible. El sacerdote diría, esta oveja está perfecta, no tiene mancha, no tiene defecto, es irreprensible, no tengo nada malo que decir, aquí está el sacrificio. Jesús nos toma a nosotros y nos presenta al Padre santos, apartados, nos presenta sin mancha y nos presenta irreprensibles. Es decir, escucha bien, esta es la noticia más increíble que vas a escuchar este día. Jesús te presenta al Padre y el Padre te ve y no tiene nada que decir de ti, porque te ve a través del filtro de su Hijo Jesús. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado y toda maldad, de toda mancha, de toda inmundicia. Así que hoy estás delante del Padre en virtud de lo que Jesús hizo, santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. No quiere decir que te tienes que esforzar para no tener una manchita, y que te tienes que esforzar para ser irreprensible, y que te tienes que esforzar para no ser imperfecto. Ya Jesús te presentó allá. Cuando Él ascendió a los cielos después de resucitar, Él te convirtió en tu representante allá. Así que cada vez que tú vas al Padre, Él te ve sin mancha, Él te ve absolutamente irreprensible en virtud de los méritos de Jesús. Ahora, esto va a ocurrir de una manera plena, porque sé que estás pensando que tú no te ves sin mancha y no te ves irreprensible. Esto va a ocurrir de una manera plena cuando Cristo venga por su iglesia. Y ahí se va a saber quién en la tierra era sin mancha, santo y irreprensible. Cuando Dios te regala esa posición de ser sin mancha, de ser santo y de ser irreprensible, y sabes porque te ves a ti mismo, sabes que eres tan falible, pero cuando Dios te regala esa posición por causa de lo que Cristo hizo, lo único que te queda es el impulso, la inspiración de caminar exactamente como Dios te ve.
alguien que escucha esto y quiere seguir pecando libremente como si no fuera a irse al infierno, es que no ha nacido de nuevo, no ha entendido esto y ha menospreciado la cruz, ha pisoteado la sangre que se derramó para rescatarlo, ha escupido en el rostro de Cristo. Pero aquella que escucha estas cosas tan extraordinariamente saturadas de gracia, no pueden seguir viviendo igual. Inspirados por esa gracia, caminamos con un temor reverente, con un amor y con un gozo y con una seguridad, con un decir: Padre, gracias. No sé cómo le haces para verme así. Y de Él viene la gracia para que yo pueda caminar cada día como Él me ve. Jesús lo hizo. Si estás en Cristo, ya no eres más extraño y ya no eres más enemigo. Cristo lo hizo. Él te trasladó a la presencia de Dios. Vives en una dimensión de la presencia de Dios y Él vive en ti. Y Dios te ve sin mancha, te ve santo y te ve irreprensible. El Dios de paz lo santifique Él en espíritu, cuerpo y alma, para que estés irreprensible ante la venida de Jesús. Así que todo lo produce Él en nosotros. Nosotros descansamos en lo que el buen Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. El Dios que se hizo hombre fue a la cruz y compró todo el combo para ti y para mí, para que vivamos una vida plena, libre, gozosa y poderosa aquí en la tierra. Una vida que glorifica a aquel que le llamamos Señor y Salvador. Una vida que el mismo Satanás anhelaría tener, pero que jamás va a tener. Él absolutamente para nada, nunca jamás puede tener esperanza en que las cosas van a cambiar para él. No importa cuántas veces te equivoques en tu caminar, Jesús ya pagó en la cruz por eso. No vayas y te embarres en el lodo, que al cabo Jesús ya pagó eso. No, camina con un temor reverente a causa de la presencia que ha sido puesta en ti. Voy a ir por esto. En el versículo 27 de ese mismo capítulo, me lo ponen por favor, pónganlo del 26 y 27, Colosenses 1, 26 y 27. Vengan los de la alabanza por favor. Colosenses 1, 26 y 27. 26 dice, ok, no lean, escúchenme bien. Hay algunas cosas que Dios en su soberanía mantuvo escondidas por los siglos, que no las reveló ni siquiera a los profetas, pero que hoy en Cristo fueron reveladas. Estas cosas que mantuvo ocultas se llaman misterios. Por favor, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Aquí va cuál es el misterio, ¿de acuerdo? Uno de los misterios que había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquí va este misterio que Dios no había revelado por siglos y siglos y siglos. Ahora, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí va el misterio, que es Cristo en vosotros. Cristo viviendo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no había dicho que Él iba a vivir dentro de Rosy, pero que ahora en este tiempo lo ha revelado, y la esperanza de participar en la gloria de Dios, la esperanza es la seguridad, certeza, la esperanza de que Rosy va a participar de la gloria de Dios cuando Cristo vuelva, es que Cristo está en ti. Y si el Espíritu de Cristo no está en alguno, no es de Él. Romanos 8. La esperanza de que un hijo, una hija de Dios participe de la vida eterna, de la gloria de la cual fuimos destituidos a causa del pecado,
es este el misterio. Cristo en vosotros. Cristo. Pues ¿qué Cristo no está en el cielo? A la diestra del Padre. Pero no dijimos que es Dios y que es omnipresente y que es todopoderoso, que tanto puede estar a la diestra del Padre intercediendo, puede estar en la vida de cada uno de aquellos que Él ha escogido desde la eternidad. Si ese no es el Dios que adoras, entonces adoras a un Dios erróneo, falso. Él vive en cada uno de los que ha marcado, que ha salvado y que ha rescatado para sí. Así que camina honrando esa presencia del Espíritu de Dios morando en ti, el Espíritu de Cristo morando en ti. Camina honrando y camina una vida digna de Jesús, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ese Dios que te salvó. Porque en esto está la vida eterna, en conocerle a Él y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué tipo de Dios adoras? ¿Qué tipo de Dios dices que es al que sirves, al que amas, al que obedeces? Amo a este Señor y mi amor es tan imperfecto. Ámalo, entrégate a Él, obedécelo. Ve que es lo que Él dice. No mueras engañado sin Cristo. No mueras engañado creyendo que eres algo que no eres, viviendo abrazado al diablo y a sus iniquidades y maldades, y aún así diciendo que eres hijo, eres hija de Dios. Arroja tus pecados a los pies de Jesús. Arroja tu maldad y desobediencia y rebeldía. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Arroja tu pecado antes de que sea tarde. Abraza la gracia de la reconciliación. Reconoce tus culpas, tus pecados, y ve con temor reverente y entrégalos ahí. Entrega tus temores, entrega tu aflicción. Él tiene cuidado de ti. Entrega tu preocupación. Entrega todo aquello que te preocupa y ponlo delante de Él. Él es el que te sustenta en todas las cosas, el que hace que la vida permanezca aquí en la tierra. Él te sustenta en todas tus aflicciones y dificultades. El que hace que florezcan las plantas, los árboles, va a hacer que florezca tu vida espiritual a causa de la presencia del Espíritu Santo. Va a hacer que tu vida como papá, como mamá florezca, como matrimonio, como hijos, como hijas, como hermanos. Puedes mirar a Jesús. Él te ama y Él desea que le conozcas. Asómbrate de su grandeza. Tiembla ante su sabiduría y su inteligencia y su capacidad. Regocíjate en su misericordia que ha tenido para contigo. Descansa en la única y verdadera obra que vale la pena, su sacrificio. Él lo hizo todo de una vez y para siempre por ti. Confía en Él. Confía en Él, depende de Él, escóndete en Él, deleítate y disfruta de la presencia de Dios en tu vida. Si Él está ahí, si en verdad Él está ahí, tu opción nunca va a ser el pecar deliberadamente. Él está ahí contigo. Si es que está, nunca tu opción será pecar y apartarte de Él para hacer lo que Él aborrece. Vas a vivir para agradarlo. Vas a tomar lo que Él te dio y no lo vas a despreciar.
Vas a tomar a tu esposa, a tu esposo, tus padres, tus hijos, y no lo vas a despreciar porque sabes que todo vino de Él. Ama a ese Cristo, al Dios que se hizo hombre, al Dios que se hizo semejante en todo a ti, menos en el pecado. Ámalo, adóralo, sométete a Él. Ponte sobre tus pies, su presencia está en este lugar. Te ruego que si Cristo no está en ti, si no tienes una relación con Él,